Bienvenidos a la tan esperada noche final del Miss Sims Cuba 2025. Hoy estamos rodeados de estas excepcionales mujeres que competirán por representar a Cuba en los certámenes internacionales. Bienvenidos. En breve comenzamos con la competencia en traje de baño.
Bienvenidos de vuelta. Estamos listos para anunciar las 11 chicas que siguen en competencia. La primera en el top es... Cienfuegos. La siguiente candidata en avanzar al top 11 es... Isla de la Juventud. Y avanza también en la competencia. Las Tunas. La próxima candidata, más cerca de la corona, es... Matanzas. Continuamos con el top 11, y la siguiente en pasar es... Villa Clara. Y también asegura su puesto en el top 11. Sancti Spiritus. Continúa en su camino a la corona y pasa al top 11. Granma. Aún quedan 4 espacios y el siguiente es para... Artemisa. La siguiente candidata en avanzar al top 11 es... Mayabeque. Un paso más cerca de la corona está... Guantánamo. Queda el último puesto y es para... Santiago de Cuba. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through,
next to you. Next to you. Right next to you. Ya estamos de regreso listos para conocer a las 6 finalistas de Miss Sims Cuba 2025. La primera es Maya Beque. Continúa en competencia más cerca de la corona. Santiago de Cuba. La siguiente candidata que entra al top 6 es Las Tunas. La cuarta finalista que sigue en competencia es Matanzas. Solamente quedan 2 puestos, y uno de ellos es para Granma. La última candidata que pasa a la siguiente ronda es Guantánamo. Estamos de regreso con nuestras 6 hermosas finalistas listos para la ronda de preguntas. Cada una de ellas responderá una pregunta sobre un tema relacionado con nuestra sociedad. La primera candidata en responder es Maya Beque. Pregunta sobre impacto social. Si tuvieras la oportunidad de crear una campaña para generar un cambio positivo en tu comunidad, ¿cuál sería y por qué? Si tuviera la oportunidad de crear una campaña para generar un cambio positivo en mi comunidad, lanzaría una iniciativa enfocada en la educación emocional y la salud mental.
Creo que el bienestar emocional es clave para una comunidad fuerte y unida, pero a menudo se subestima. Mi campaña se centraría en promover espacios de conversación, recursos accesibles y talleres donde las personas puedan aprender a gestionar sus emociones, fomentar la empatía y desarrollar resiliencia. La salud mental es tan importante como la física, y al cuidar de ella, podemos mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias, Mayabeque. La siguiente en responder es Santiago de Cuba. Tu pregunta es sobre visión global y dice así. En tu opinión, ¿cuál es el problema más urgente que enfrenta el mundo hoy y qué papel crees que puedes desempeñar para ayudar a solucionarlo? En mi opinión, uno de los problemas más urgentes que enfrenta el mundo hoy es el cambio climático. El impacto que tiene en el medio ambiente, la biodiversidad y las comunidades vulnerables es devastador, y sus consecuencias son cada vez más evidentes. Creo que mi papel en esta solución es crear conciencia a través de la educación y el ejemplo. Al involucrarme en iniciativas que promuevan la sostenibilidad, como reducir mi huella de carbono y apoyar prácticas responsables, puedo inspirar a otros a hacer lo mismo. Todos tenemos el poder de generar pequeños cambios que sumados pueden tener un gran impacto. Continuamos con las tunas. El tema es liderazgo y superación personal y la pregunta dice así. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado y cómo lo superaste? Uno de los mayores desafíos que he enfrentado fue superar mis propios miedos e inseguridades. A lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que la verdadera fortaleza radica en aceptarnos tal como somos. Para superarlo, trabajé en mi autoestima, me rodeé de personas positivas y lo más importante, aprendí a ser mi mayor apoyo. Hoy me siento más segura y confiada, lista para seguir enfrentando lo que venga con una mentalidad positiva. Felicidades por esa superación, mis lastunas. A continuación es el turno de mis matanzas. El tema es sobre empoderamiento femenino y dice así. ¿Qué significa para ti ser una mujer empoderada en la sociedad actual? Ser una mujer empoderada en la sociedad actual significa tener la confianza y la capacidad para tomar decisiones por mí misma, defender mis derechos y los de los demás, y no permitir que las expectativas sociales definan mi valor. Implica reconocer mi poder interno, celebrar mis logros, aprender de mis fracasos y sobre todo, apoyar a otras mujeres para que también encuentren su voz. En un mundo en constante cambio, ser empoderada es elegir ser auténtica y tener el coraje de luchar por un futuro más justo e igualitario para todas. Muchas gracias, Miss Matanzas. Continuamos. Ahora es el turno de Miss Granma. Tu pregunta es sobre inspiración y motivación y dice así. ¿Quién es la persona que más te inspira y qué has aprendido de ella? La persona que más me inspira es mi madre. A lo largo de mi vida, ella me ha enseñado el valor de la resiliencia, la empatía y la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades. Siempre ha sido un ejemplo de dedicación y amor incondicional. Lo que más he aprendido de ella es que incluso en los momentos más difíciles, mantener una actitud positiva y ser compasiva con los demás puede transformar cualquier situación. Ella me ha mostrado que la verdadera fuerza viene del corazón y de saber mantenerse firme en nuestros principios. Por último es el turno de Guantánamo. El tema es autenticidad y valores personales. La pregunta dice así. Si pudiera ser recordada por una sola cualidad, ¿cuál sería y por qué crees que es importante? Si pudiera ser recordada por una sola cualidad, me gustaría que fuera por mi empatía. Creo que es fundamental porque la empatía nos conecta como seres humanos, nos permite comprender las necesidades y sentimientos de los demás, y crea un ambiente de apoyo y solidaridad. En un mundo tan diverso y lleno de desafíos, ser capaz de ponerse en los zapatos del otro puede generar cambios significativos, mejorar relaciones y contribuir a la construcción de una sociedad más compasiva y unida. Nuevamente de vuelta en la noche final de Miss Sims Cuba 2025. A continuación queremos darle la bienvenida a nuestra Miss Sims Worldwide Cuba 2024, ganadora absoluta de Miss Sims Cuba 2024, Elisa García. Queridos amigos y seguidores, hoy me despido con el corazón lleno de gratitud. Al cumplir mi sueño en el Miss Sims Worldwide, he demostrado que los sueños realmente se hacen realidad cuando creemos en nosotros mismos. Como mujer empoderada, quiero dejar un mensaje de amor, paz y valentía. Que nunca dejemos de luchar por nuestros sueños y siempre apoyemos a todas y todos en su camino. Gracias por todo su amor y apoyo. Hasta siempre. Mi gente cubana, los llevo en mi corazón.
Qué palabras tan hermosas de nuestra reina Elisa García. También queremos darles la bienvenida a nuestras otras reinas que también nos representaron en certámenes internacionales. Y a una invitada especial que es nuestra actual Miss Sim Charm Internacional. Bienvenidas, chicas. A continuación conoceremos a la candidata que nos representará en el Miss Sim Charm y será coronada por Laila Batista, actual Miss Sim Charm Internacional. Ella es Mayabeke. La cuarta finalista y Miss Sims Universe Cuba 2025 es Granma. la tercera finalista y ganadora de Miss Planet Sims Cuba 2025 es Las Tunas. La segunda finalista que nos representará en Miss Intercontinental Cuba 2025 es Guantánamo. Quedan dos finalistas. La que mencione a continuación será la ganadora absoluta de Miss Sims Cuba y nos representará en Miss Sim Worldwide 2025. La que no mencione será la primera finalista y ganadora de Miss Sim Gran Cuba 2025. La ganadora de Miss Sims Cuba es Matanzas. Muchas felicidades a estas 6 reinas que representarán a Cuba en los certámenes internacionales. Gracias por estar con nosotros.